Siempre que entro me pasa lo mismo. Muchas gracias. Agradezco a todos por estar presente, decía, y por la puntualidad. Gracias por sus saludos. Espero que hayan tenido una bonita semana. Y pues vamos a iniciar el día de hoy. Acá tenemos entonces la presentación. Agradecería muchísimo si me indican que la logran ver, ¿verdad? Para no estar yo aquí pensando que lo están viendo y no, por alguna situación no se logra. Estamos en la clase de orientación educativa. Recuerden siempre que el código es SHO57. Ay, perdonen ustedes, estoy en otra cuestión. Miren, ya les iba a proyectar algo que no era. Estoy en otra cuestión. Permítanme. Aquí estoy. Ya les iba a proyectar la tarea a ustedes. Bueno, ahí estamos. Entonces, ahora sí voy a compartir. Yo creo que el internet sabe que hoy es domingo y no tiene ganas. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. SH57, estamos sobre la semana 12, aunque si ustedes buscan el video introductorio aparece como 13, porque hay un desfase por la semana de las evaluaciones. Entonces estamos sobre la semana 12, pues ya bastante avanzados. En esta mañana el tema que vamos a considerar son los trastornos emocionales más frecuentes en la parte 1. Sí quiero hacer la aclaración que en primera instancia vamos a ir aprendiendo qué es una emoción, qué funciones tiene, algunas teorías que han tratado de explicar la emocionalidad y posteriormente vamos a pasar a los trastornos emocionales. Si no nos diera tiempo de abarcar ya propiamente los trastornos, como tenemos parte 1 y parte 2, vamos a tratarlos entonces en la siguiente sesión. El objetivo de esta clase es lograr analizar la teoría de los trastornos emocionales para comprender las variaciones conductuales de una persona. Pues ese es el objetivo, ¿verdad? Llegar a comprender esas conductas que podemos decir se salen de lo habitual por un tiempo prolongado, eso vamos a aprender. Pero también tenemos que analizar la teoría de las emociones para comprender a qué nos referimos con las emociones y luego esas variaciones conductuales. Muy bien, vamos a entrar ya con esta pregunta, ¿qué es una emoción? En realidad no es algo que no hayamos vivido. Todos de alguna forma u otra podemos explicar qué es una oración porque lo vivimos de manera continua. Ahora mismo estamos teniendo alguna emoción, de alegría, de satisfacción, en fin, ya está en nosotros y vamos a ir analizando qué características tiene, qué funciones tiene. Entonces, una emoción es un estado afectivo, ¿verdad?, que experimentamos todas las personas. Es subjetivo al ambiente, es decir, el ambiente puede tener unas características, mas yo me puedo estar sintiendo de otra forma, por eso es algo subjetivo. Está acompañado de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos, siempre. Una emoción siempre está acompañada por estos dos tipos de cambios, físicos y hormonales, podríamos decir. También influyen, digamos, de tipo neuronal, porque hay algunos cambios a nivel de neurotransmisores, pero podríamos englobarlo a que esto es físico y hormonal. Es de origen innato, es decir, nadie nos enseña a emocionarnos, nadie nos enseña a sentirnos de cierta forma. Eso ya viene con nosotros, es parte de las capacidades con las que contamos al nacer. Sin embargo, están influidas por la experiencia. Por eso la emocionalidad en las personas, aunque son las mismas emociones, la intensidad, las combinaciones, la manera de expresarlas, varía por la experiencia de cada uno y los eventos psicológicos a los que nos hayamos enfrentado.
Las emociones, digamos que de manera muy elemental, y ya vamos a ir enfatizando esas ideas en próximas diapositivas, se va a agrupar por la forma en la que influyen en el comportamiento. Digamos que son dos maneras básicas y elementales. La primera es según nos motiven a aproximarnos a algo o a evitarlo. Esto no se refiere a un objetivo, sino se refiere a algo o a alguien. Por ejemplo, si sentimos al tener contacto en algún sitio o con alguna persona, sentimos alegría, satisfacción, eso nos hace aproximarnos a ese algo, a esa persona. Mientras que si estamos en una circunstancia, en un lugar con una persona y sentimos desagrado, eh, desarrollamos alguna emoción de aversión o de rechazo. Entonces tratamos de evitarlo. Por eso es que las emociones entonces se catalogan de esa manera. Si nos acercan hacia algo o alguien o si nos alejan de ese algo o alguien. Existen ciertas emociones básicas y un espectro o una dispersión y combinación emocional entre ellas. Pero básicamente tenemos, así como, bueno, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Como los colores primarios, ¿verdad? De los primarios al combinarlos, tenemos los secundarios y al combinarlos, tenemos los terciarios. Algo así sucede con las emociones. Al hacer estas combinaciones emocionales puede surgir un espectro, una diversidad de ellas. Sin embargo, existen universalmente algunas emociones pues ya investigadas y digamos ya compartidas. En el nivel más elemental, entonces, retomando la idea, las emociones las clasificamos entre las que nos acercan o nos alejan de los objetos. Esta idea es muy importante, ya vamos a ver por qué es muy importante. Se han conceptualizado desde diferentes perspectivas, pero sí ha sido un tema que también para los psicólogos ha sido relevante. Todo lo que tiene que ver con nuestra conducta y aquello que la modifica, que la provoca, que la sostiene o que la elimina, es para el campo de la psicología y otros campos científicos temas importantes, ¿verdad? Entonces, por eso se ha tratado de dar una explicación, una teoría, una conceptualización de la emocionalidad y se han concebido muy básicamente como es un instinto básico de las personas, como el hambre, el sueño, esas necesidades básicas que eventualmente no podemos controlar y que son necesarias para la vida. Así también, en esa misma categoría, entran las emociones. También se menciona que son expresiones motoras porque regularmente no solo quedan en nosotros, sino nos hacen tener alguna, digamos, reacción que nos lleve a una respuesta, pues regularmente de tipo motor porque tiene que ver con la conducta. Entonces, al igual que los motivos, las emociones activan y dirigen la conducta. Desde esa perspectiva queremos entenderla. ¿Cómo es que nos llevan a hacer o a dejar de hacer algo? ¿Qué funciones tienen las emociones? Bueno, esto es muy importante porque, como decía, viene en el paquete de los instintos básicos de los seres humanos y en el caso de los instintos básicos, dentro de sus funciones está mantener, conservar la vida, cuidarla. La emocionalidad funciona de esa forma. Dice que tiene una función adaptativa, nos permite adecuarnos al medio donde nos estamos desenvolviendo. No entonces pasamos como seres desapercibidos o alguien que está ensimismado, sino la emocionalidad nos permite interactuar de forma asertiva con nuestro entorno. Por eso es adaptativa. También sobrevienen de manera súbita, es decir, aparecen sin a veces nosotros tener una intencionalidad en ello. Simplemente aparecen de manera súbita, pero bueno, algo que quiero que quede también muy claro para entender que es una emoción, es que son de carácter pasajero. Las emociones tienen y deben ser de carácter pasajero.
En esa afirmación radica en parte la diferencia entre un trastorno y una emocionalidad, vamos a decir, normal entre comillas o socialmente aceptable, funcional. El que sea de carácter pasajero o no. Si ya hay una permanencia de una emoción, si por tiempo prolongado se está teniendo la manifestación de una emoción, allí ya deja de ser algo normal y ya pasa a un estatus de observación para poder descartar algún trastorno. Porque las emociones tienen y deben ser de carácter pasajero. Además, ponen en marcha los estímulos del entorno para la supervivencia. Nos ayudan a conservar la vida. Por ejemplo, si nos enfrentamos a una situación de violencia dentro de algún contexto, digamos la familia, las emociones nos sirven para entender que eso no es adecuado y en el caso ideal tratar de alejarnos. Eso no significa que el alejamiento tenga que ser físicamente, sino alejarnos en el sentido de que no debe suceder, que esto no es saludable para mí, no me construye, me destruye, y accionar, digamos, para poder erradicar esa situación. Cualquiera que sea esta la solución, ¿verdad? No estoy diciendo que tienen que salir de la situación. Eventualmente, estando en ella, se puede mejorar o en otros casos, pues sí será necesario hacerlo. Pero la idea aquí es entender que, aunque es de carácter pasajero, nos ayuda a sobrevivir. Las emociones nos permiten sobrevivir, adaptarnos, pues como son innatas, vienen a nosotros. En fin, es interesante analizar estas funciones. Ahora vamos a hablar sobre la universalidad de las emociones. ¿A qué se refiere la universalidad? La semana pasada estuvimos hablando acerca de que existen eventos que son precisamente de todas las culturas, en todos los lugares del mundo, en ciertos momentos de la vida. En la psicología evolutiva veíamos cómo es que hay eventos como, por ejemplo, el que salgan los dientes, ¿verdad? Pusimos ese ejemplo. Y cómo es que aunque esto lo vivimos todos los seres humanos, no en todos los lugares se tienen las mismas explicaciones. Hay lugares donde hay leyendas, donde hay personajes que aparecen alrededor de un evento universal. Bueno, lo mismo sucede con las emociones. En las investigaciones que se llevaron a cabo en diferentes partes del mundo, cayeron en la cuenta los psicólogos, los científicos que se dedicaron a esta investigación, que no en todos los idiomas existentes hay palabras que puedan definir o describir, digamos, una gama de emociones o alguna emoción en especial. Ponían el ejemplo de un idioma en específico en donde no existía una forma verbal para referirse a la depresión. Solamente se describía como un cansancio profundo, no como un estado, por ejemplo, de tristeza, de melancolía, de soledad, de inseguridad, como pasa en nuestro idioma. Hay muchas palabras para poder describir la depresión o la alegría, en fin. Vieron que no en todos los idiomas sucede, porque no todos los idiomas son tan ricos. Y entonces empezaron a concretar aquellas emociones que sí podrían expresarse y definirse pues en la mayoría de idiomas, ¿verdad? Entonces, por eso se habló de estas 6 emociones que pueden ser genéricas o combinables, pero son estas 6. Entonces, pues han utilizado metodologías de investigación transculturales, por eso les mencionaba el hecho del idioma y poder expresarlo en distintos idiomas. Y bueno, lo que se concretó fue esto, estas 6 emociones. La alegría,
la sorpresa, la tristeza, el temor, la repugnancia y el enojo. Entonces, básicamente tenemos estas 6 clasificaciones, digamos, o explicaciones, conceptos de las emociones que llegamos a experimentar. Esta imagen yo la tomé del video introductorio de la licenciada Cermeño y básicamente son las mismas emociones que están en la otra diapositiva, en la anterior. Ahora voy a poner la siguiente. Lo que sucede es que se están utilizando, digamos, sinónimos. Por ejemplo, alegría, sorpresa, tristeza, temor, repugnancia y enojo. Acá tenemos miedo, por ejemplo, allá era temor, ¿verdad? Sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. Entonces tenemos, digamos, básicamente las mismas, y puede que se estén utilizando otras formas de expresarlo, digamos un sinónimo, pero se refieren a las mismas 6 emociones. Muy bien, entonces vamos a comprender a qué se refieren estas 6 emociones. Esto significa que en cualquier parte de la Tierra, estas 6 emociones es experimentada por los seres humanos. Y repitiendo la idea, al combinarlas aparece como una gama, ¿verdad? Se derivan de ella otras formas de sentir, pero ya vamos a ir viendo que esto ya lleva un proceso distinto, pero de forma innata estas son las 6 emociones universales. ¿Qué concepto tiene cada una? Comprendamos que el miedo, por ejemplo, es fundamental para la vida. No podríamos sobrevivir los seres humanos sin el miedo. Pero recordemos que esta emoción debe ser pasajera, no permanente. Cuando se vuelve permanente, ya hablamos de fobias, ya hay un trastorno, eso no es socialmente aceptable y entre comillas normal o entre la media de las personas. El miedo es una anticipación ante una amenaza o peligro. Esto va a producir ansiedad, incertidumbre o inseguridad. Pareciera que estas emociones pues no son agradables de sentir y de manera permanente no lo son, pero de manera pasajera sí. Ya analizamos por qué. Ahora veamos la sorpresa. En el caso de la sorpresa nos referimos a, o tratamos de explicarlo con estas palabras, como un sobresalto, el asombro, el desconcierto. En algún momento estamos desequilibrados porque la sorpresa no nos permite por momentitos intuir lo que viene y nos sentimos ansiosos también de alguna forma. Pero acá sucede algo importante, la conexión cognitiva, es decir, la cognición, el entender el entorno que nos toma algunos segundos, ya nos da indicio de qué pasará y ahí es donde la sorpresa es pasajera. No podemos vivir en sorpresa pues mucho tiempo, ¿verdad? Es un momentito. Pueden ser sorpresas tras sorpresas, pero la sensación de sorpresa pues es corta porque el cerebro busca una explicación, busca comprender el entorno, comprender la situación y poder prever un evento. Empezamos a tener la intuición y nos dice, entonces seguramente es esto. Entonces ya baja, ¿verdad? Ese nivel y ya la sorpresa disminuye. La aversión se refiere al disgusto que nos aleja del objeto que nos produce esa sensación. En esta categoría, ese objeto puede ser un lugar, una situación, una persona. Y ojo que puede ser miedo, sorpresa o aversión real o mental. Puede estar solamente en mi mente y de todas maneras causar todos los efectos fisiológicos y hormonales que la emoción conlleva. Entonces es ese disgusto, la aversión y nos va a alejar, pero es necesario porque si no tuviéramos esa emoción, quizá permaneceríamos cerca de algo que nos destruye o que nos causa
digamos que no nos construye, que es algo contraproducente. Entonces la aversión es importante, nos hace sentir disgusto. En una manera en una interacción social, puede haber aversión si hay alguien que, por ejemplo, está teniendo acciones para con nosotros que nos hacen sentir incómodos de cualquier índole que éstas sean. Entonces es necesario por nuestra integridad física sentir o experimentar aversión. Lo que sucede es que, como repito, es una sensación pasajera y nos lleva a tomar decisiones, pero bueno, esos ya son otros procesos. Hablamos solo de la emoción en un momento rápido de sentir. La ira la podemos describir a fines, digamos, didácticos en esta descripción de las emociones como un enojo, resentimiento, furia o irritación. Todos estos sinónimos dan la explicación de qué es la ira. La alegría no se toma como felicidad porque la felicidad ya lleva una carga, digamos, muy contextual y muy personal. La alegría es más universal, entendemos rápidamente que es alegría, pero cuando hablamos de felicidad o el término felicidad, aunque pudiera ser un sinónimo, lo sentimos más personal y con una carga interpretativa muy propia de cada persona. Entonces vamos a hablar de la alegría, que es un término más universal y menos cargado de interpretación. Pero nos referimos a la diversión, a la euforia, a la gratificación, a la satisfacción, al contentamiento y a la sensación de seguridad y bienestar. Me pareció muy interesante comprender que el sentirnos seguros es parte de estar alegres. La inseguridad nos provoca otras emociones y otros estados emocionales que quizá nos alejen, ¿verdad?, del objeto o de la situación. Pero la alegría nos da esa sensación de seguridad y qué importante es experimentarla, ¿verdad? A veces está en nuestras manos, a veces sale un poco de nuestras manos, pero tomando en cuenta que son transitorias, bueno, es importante poder sentirlas, vivirlas, entenderlas y en la medida de lo posible hacerlas cortas. La tristeza se describe como una pena, incertidumbre, pesimismo y soledad. Hablábamos que en esta situación de cada emoción puede estar en mi mente o puede ser una situación real, porque la soledad no necesariamente significa que físicamente esté sola. En ocasiones puedo estar acompañada y de igual manera sentirme solo. Entonces, pues ahí hay una diferencia de la emoción, cómo lo estoy sintiendo. Por eso decían que son subjetivas al ambiente, porque puedo estar rodeada de personas, digamos, visualmente no estoy sola. Sin embargo, puedo tener esa sensación de soledad. Así es que ahí están descritas para poder comprender mejor las emociones universales. Ahora vamos a entrar en un campo más teórico en donde las teorías relacionadas a la emoción de diversos psicólogos y científicos han tratado de dar una explicación, como mencionaba al principio, sobre cómo surgen las emociones, de dónde vienen, los efectos que tienen. Y aunque aquí iniciamos con una teoría de 1880 mencionando que es más moderna, tenemos que comprender que las teorías o las explicaciones sobre la emoción vinieron desde Hipócrates. Entonces, desde esos tiempos tan remotos se ha tratado de dar una explicación a nuestras reacciones provocadas por lo que estamos sintiendo, en este caso las emociones. Por eso decimos que es un poco más moderna, ¿verdad? Por lo menos en siglos más cercanos. Entonces, en la década de 1880, William James, un psicólogo estadounidense, formuló, podemos decir, la primera teoría de nuestros tiempos modernos sobre las emociones. Pero al mismo tiempo, el psicólogo danés Karl Lange
estaba llevando a cabo investigaciones y ambos llegan a la misma conclusión. Y la conclusión es que los estímulos ambientales causan cambios fisiológicos en el organismo. Lo externo incide en lo interno en términos emocionales. Entre estos cambios que produce en el ser humano está una frecuencia cardíaca acelerada, puede haber un agrandamiento de las pupilas, respiración más profunda o más superficial, aumento de la sudoración, vellos erizados en la piel, entre algunos otros, ¿verdad? Y estos psicólogos aseguran que estas alteraciones fisiológicas, o aseguraron que estas alteraciones fisiológicas daban origen a las emociones. Bueno, desde el entendimiento que en ese entonces se tenía, se mencionaba que estos cambios físicos tenían o desembocaban en una emoción. Y en algún tiempo se entendió así. Bueno, esa es una teoría. Luego veamos otra teoría y se refiere a la teoría de Cannon-Barth. Otros dos especialistas y ellos proponen hace casi 70 años que el procesamiento de las emociones y las respuestas orgánicas ocurren en forma simultánea, no una después de otra. En la anterior teoría veíamos cómo sí había una diferenciación, una después de otra, iniciando por lo fisiológico y terminando en lo emocional. En este caso se propone que no. Se afirma que este procesamiento emocional se da simultáneamente. Es decir, se está produciendo la emoción y al mismo tiempo se está produciendo la manifestación fisiológica, hormonal, nerviosa que esto implica. Es simultáneo. En otra teoría, la teoría cognoscitiva, digamos ya más reciente, en los últimos años, y que es la base de muchas otras teorías aún más recientes que esta, los psicólogos cognitivos han desarrollado y ampliado esta idea, ¿verdad? Básicamente una teoría sirve de base para otras y pues no es que se descarten del todo, y aunque sean, digamos, no certeras, porque por eso son teorías, sirven para alimentar a la siguiente, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellos, los psicólogos cognitivos, han ampliado estas ideas. ¿Qué idea? Que la percepción o la evaluación de la situación, es decir, nuestra cognición, es absolutamente indispensable para tener una experiencia emocional. Digamos que ellos ya le agregaron el elemento cognitivo a este proceso emocional. Postulan que la cognición no puede descartarse para poder explicar una experiencia emocional. De hecho, es parte de ella. Se indica que todos los estados emotivos incluyen la activación del sistema nervioso. Eso lo vieron todas las teorías. Sin embargo, esta otra agrega el elemento de que la situación, el contexto en el que nos encontremos, va a permitir que nosotros tengamos una activación emocional con respecto al ambiente. Este ambiente nos da pistas sobre cómo podemos responder a dicho estado, porque no es lo mismo tener alguna emoción iracunda o sentir ira en un contexto, digamos, muy concurrido o estando en un centro comercial, que sentir ira en una situación que me está provocando esta emoción con un familiar o con un amigo. Voy a reaccionar de formas distintas porque el ambiente es diferente, porque las características son distintas. Entonces, de acuerdo a ese ambiente, yo tengo pistas, mi cognición es cuestión de segundos, donde me da pistas de cómo poder responder y procesar ese estado. Entonces, aquí ya incluye la parte cognitiva. La condición nos va a indicar cómo etiquetar nuestra sensación. Lo que estamos sintiendo, ahí sí aplica la etiqueta,
porque tiene un nombre, pertenece a un grupo y regularmente va a estar oscilando entre una manera de procesar, de expresar en mayor o menor medida, ¿verdad? Entonces, la cognición sí me permite ponerle una etiqueta a la sensación que estoy teniendo. En algunos momentos puede ser indefinida, pero la cognición trabaja para comprender qué es lo que siento. Y también se habla de que este proceso se da de una forma conveniente a los pensamientos e ideas actuales respecto al entorno. Entonces, el entorno necesita como ese escáner en donde yo tengo esas ideas, entiendo el entorno, entonces pongo un nombre, una etiqueta a mi sensación y entiendo lo que está sucediendo. Pero el entorno me ayuda a poder procesar esa emoción y a poder tener una respuesta socialmente adecuada a ese entorno. La teoría cognitiva ha demostrado que las respuestas emocionales se ven afectadas directa y profundamente por la forma en la que interpretamos una situación o la manera en la que nos la interpreta. Entonces aquí vemos que la cognición, digamos que se nutre de dos aspectos interesantes. Una es el entorno y otra es la interpretación. Entonces, esos elementos van a enriquecer esa sensación innata que los seres humanos tenemos, dándole un sentido, una etiqueta, una explicación, una definición a lo que estamos experimentando. Aquí está una imagen, espero que la logren ver claramente, y es una comparación que se da como resumen en un organizador gráfico de estas tres teorías que hemos visto hasta el momento, porque veremos, digamos, la más reciente, ¿verdad? Y, pues bueno, vemos que la teoría de James Lange, de estos dos psicólogos, postulaba que se da un estímulo, se dan las reacciones fisiológicas, posteriormente esto es trasladado a la corteza cerebral y entonces se provoca la emoción. En la teoría de Cannon-Barr se menciona que se da un estímulo, se dan las reacciones fisiológicas de manera simultánea a el procesamiento en la corteza cerebral y entonces hay una emoción. Y en la teoría cognitiva se habla de que hay un estímulo, se dan las reacciones fisiológicas, esto lo vemos que eso es un hecho y lo hemos experimentado, pero a esto le debemos agregar las señales ambientales de donde estamos, que nos dan pistas, nos hacen comprender lo que estamos sintiendo. Posteriormente se traslada a esa corteza cerebral y entonces se da una emoción. Ese es como el resumen teórico de postulaciones de estas tres teorías que acabamos de ver hasta este momento. ¿Verdad? Entonces, todas tienen algo de razón, todas aportaron algo importante, reacciones fisiológicas, procesamiento cerebral, señales ambientales, la interpretación, son elementos que al irse conjugando en teorías más recientes y ya con los aportes de otras áreas científicas, se ha podido, digamos, establecer de manera más clara cómo funciona este procesamiento de las emociones. Aún seguimos con la teoría cognitiva a manera ya de ir concluyendo, pero recordemos que esta teoría cognitiva nos indica que respondemos a la activación emocional con una evaluación rápida de lo que sentimos, buscamos señales ambientales que corroboren nuestra evaluación. Y aquí es interesante y recalco la idea de que todas estas cuestiones de las señales ambientales pueden ser reales o imaginarias. Si por algunos eventos psicológicos, por carácter, por temperamento, por herencia,
tenemos una tendencia, digamos, a un patrón negativo o fatalista de poder percibir el entorno de lo que viene. Si ya nosotros tenemos esa manera de ser, nuestro cerebro está acostumbrado a formular. Cuando hace ese escáner, esa evaluación rápida de lo que estamos sintiendo, es como un camino, por poner un ejemplo. Cuando uno pasa por un bosque, pasa constantemente y entonces ya se empieza a hacer un caminito. Si yo dejo de pasar por ahí, pues el camino se desvanece, ¿verdad? Algo así sucede con la forma en la que evaluamos y buscamos señales y corroboramos nuestras evaluaciones. Hemos tenido un patrón y constantemente transitamos por ahí. Esto puede ser bueno y no tan bueno, porque como mencionaba, si tenemos ese patrón negativo de percibir, de procesar, regularmente vamos a sentir que alguien nos está dando alguna señal de aversión hacia nosotros. Por poner un ejemplo, estoy en un trabajo, en un contexto social, con un grupo de amigos quizá, y me siento rechazada o siento que yo no le caigo bien a los demás y eso me produce una emoción que puede ser de aversión, de tristeza, de ira, ¿verdad? Bueno, por algunas situaciones que mencionaba, carácter, temperamento, forma de crianza, eventos psicológicos, empiezo a tomar ese patrón y llego a otro lugar y vuelvo a sentir lo mismo. Y es ese típico caso en donde todo el mundo está en contra mía. Todos tienen algo, pero yo no sé qué es, pero es algo y yo no lo puedo tolerar. O me provoca esa sensación. Y nos damos cuenta que es imposible que en todos los contextos, todas las situaciones resulten en lo mismo. Y ahí es donde debemos hacer un alto y reevaluar si somos nosotros quienes estamos buscando esa señal, porque hablaba de esto porque dice, buscamos señales nosotros que corroboren nuestra evaluación. Si nuestra evaluación nos indica que este contexto es peligroso para mí porque hay personas con ciertas características, el cerebro entonces ya determinó, hay peligro y empieza a buscar las señales que le confirmen que efectivamente ese ambiente sí es peligroso. Y de repente alguien hace algo, un gesto, o comenta algo que quizá está un poco fuera de lugar de mi persona, esa es una señal que me corrobora que este contexto no es bueno. Y puede que me prive de una buena interacción, de una buena experiencia, porque yo ya me adelanté cognitivamente a hacer esa evaluación, a buscar esas señales y a corroborar lo que yo creo. Por eso las creencias son tan importantes, porque mi cerebro quiere confirmar mis creencias y lo hace de esta forma. Y todo esto tiene una, eh, digamos, desemboca en emociones y las emociones me llevan a acciones. Por eso es que es tan importante cuidar lo que pensamos, lo que sentimos, para poder traducirlo en acciones asertivas. Centramos la atención en los estímulos internos que concuerden con las señales externas. Y entonces esos estímulos internos vienen de nuestra propia creación. Por eso cuidado con lo que creemos, cuidado con lo que nos anticipamos a pensar, porque regularmente sucede que encontramos esas señales que nos corroboran de un continuo peligro, de una continua aversión. Y aunque no es que sea malo tener estas experiencias o nuestras emociones, hay que evaluar si son muy constantes. Posiblemente nuestros estímulos internos deben modificarse. Muy bien. Aunque esta teoría cognitiva tiene muchos puntos a favor y explica, digamos, en muy buena medida cómo sucede este procesamiento emocional, Sahong, que es otro teórico investigador, rechaza la idea de que los sentimientos siempre provengan de la cognición. Y aquí quiero hacer un paréntesis que a fines didácticos también sentimiento y emoción pues no son sinónimos, ¿verdad? Sin embargo, él
en este momento lo estaba tomando como una emoción y mencionaba que no siempre esos sentimientos, esas sensaciones terminan finalmente en cognición y son como eh, producidas, por decir así, o finalmente elaboradas por la cognición. Para este teórico contamos con un sistema afectivo o emocional que posee la capacidad de interpretar y valorar. En otras palabras, esos centros de la inteligencia con la que percibimos o interpretamos la información, posiblemente no sean siempre esos mismos filtros cognitivos los que usemos para poder procesar las emociones. Quizá necesitemos de algo más, mencionaba él en otras palabras. Mencionó algo interesante. Debemos contar con algún sistema afectivo o emocional que tenga una capacidad más especializada en esa interpretación y valoración. Así es que él propone que la cognición viene después de la emoción y tenía razón. Pero ese ínterin entre que siento esta emoción y finalmente mi cognición la, la exporta, la elabora y la entrega, digamos, hay un proceso. ¿Qué sucede? Bueno, ahí se sientan las bases para las teorías más recientes. Entonces, ¿podemos experimentar una emoción sin que intervenga la cognición? Sí, sí se puede. Y ahí es donde, cuando no interviene la cognición, prácticamente la emoción nos atrapa y tiene una reacción, porque no es una respuesta, desproporcionada. Y es cuando perdemos el control, porque no intervino en la cognición, solamente nos dejamos llevar por la emoción. Y la emoción es fuerte, es poderosa, es una sensación que nos impulsa. Como cuando, no sé, en mi caso, ¿verdad? Voy a ver una serpiente a la par mía, será inmediato la forma como me levante y me traslade a otro lugar, porque sentí aversión, sentí miedo. Y posiblemente yo no entienda ni recuerde cómo hice para estar de un punto en otro punto en cuestiones de segundos, porque quería proteger mi vida. Y con ustedes pues serán otras situaciones, algunas otras circunstancias, pero el punto es que ahí no intervino la cognición, porque no me puedo poner a pensar, ¿será que esta serpiente es venenosa? ¿No es venenosa? ¿Querrá atacarme o no? En eso yo ya perdí tiempo y posiblemente la serpiente me ataque. Entonces, la emoción es para eso, para actuar desproporcionadamente, porque lo que necesito es proteger mi integridad emocional y física. Para eso sirven las emociones. Cuando no interviene la cognición, se habla de un secuestro amigdalar o secuestro amigdalino. Ya vamos a ver a qué se refiere esto, pero prácticamente es dejarnos llevar por la emoción y entonces actuar o tener reacciones desproporcionadas, que en ciertos contextos son necesarias, son prudentes, en otros no. Como el ejemplo de la serpiente, prudentísimo, ¿verdad? Mientras más lejos yo me pueda ir, mejor. Pero en otros contextos, en otras situaciones, la emoción me produce o me hace responder de una forma desproporcionada. Bueno, hasta aquí vamos entendiendo esto. Este último teórico sí mencionaba entonces que necesitamos un sistema especializado. Prácticamente vino a enriquecer la teoría cognoscitiva de las emociones. Entonces vamos a entrar antes de entrar a esta última teoría, vamos a caer en cuenta, vamos a retomar esta parte, el control de las emociones. En principio, y esto es algo muy clave, tanto como que las emociones son pasajeras, son innatas y nos ayudan a conservar la vida, este otro principio también es importante, el que las emociones no son ni buenas ni malas, son útiles, eso sí, muy útiles, pero no buenas ni malas.
Nuestra emoción, es como decir, es que sentir hambre es malo. No es malo porque nos protege, nos hace sobrevivir, nos hace vivir. O dormir es bueno o malo. Al revés, ¿verdad? Se ha concluido que es muy bueno, pero si alguien tiene mucho sueño tampoco es malo. Es decir, no es bueno ni malo, solamente es útil. Son inherentes a nosotros. No podemos evitarlas. Son instintos y las emociones se despiertan siempre antes de que podamos ser conscientes de ellas. Así es el proceso. Eso es lo lógico. Pero esos mismos mecanismos que han pues evolucionado son muy poderosos. Las emociones son muy poderosas y prácticamente es lo que nos catapulta a actuar, a responder en el ideal en nuestra vida cotidiana. Si no hay emociones, tenemos un aletargamiento y entonces podemos entrar en un estado pasivo que no es saludable. Las emociones son muy poderosas, pero no son ni buenas ni malas. Si bien no podemos ni sería saludable evitar nuestras emociones, no es saludable evitarlas, tenemos que vivirlas, disfrutarlas. Es algo que se nos otorgó desde mi perspectiva muy personal, es un regalo de Dios. Pues si ustedes lo ven desde otra perspectiva está bien, pero el hecho es que son un regalo para nuestra vida y nos permiten tener esas matices diferentes en nuestra vida. Así es que son un regalo, son necesarias, es saludable entenderlas, conocerlas, comprenderlas, evaluar en nosotros cuál es aquella que es muy recurrente y no debería, porque es como conocer diferentes sabores de helados y estar probando solamente el mismo y el mismo y el mismo. Y bueno, llega un punto en donde nos saciamos y puede ser ya contraproducente. Entonces debemos tener esta gama de emociones, disfrutarlas, conocerlas, no avergonzarnos de ellas porque son saludables. Así son nuestras emociones necesarias para vivir y alcanzar nuestros objetivos de vida. Así es que lo que nuestro cerebro racional puede hacer solamente es aprender a manejarlas, a moldearlas en cuanto a nuestras reacciones. Eso es lo único que tenemos en nuestras manos, pero ahí esa parte justamente es la más complicada para nosotros y para nuestros estudiantes, sobre todo en las edades que ellos están. Entonces, ese cerebro racional lo único que nos va a permitir es hacer ese ajuste, hacer esa moderación, esa modelación de la emoción. Pero, de aquella que es súbita, que viene a mí por naturaleza. Ya teniendo esta conciencia y vemos cómo se fue enriqueciendo estas teorías, ya se proponía y se hablaba de un sistema especializado y que nuestra cognición es el paso final. ¿Cuál es ese ínterin? Bueno, este modelo triuno del cerebro nos lo propone, nos hace caer en la cuenta de cada pequeño paso que hay en, en este trayecto del procesamiento emocional. Entonces, voy a ver si me permite desde acá, porque ayer se suponía que tengo un hipervínculo. Bueno, no se supone, lo tengo, pero no funcionó. Entonces, déjenme ver si ahora funciona y si no, me dan unos segundos, minutos para poder abrir la presentación, porque por aquello de que no funcionara, la guardé también. Entonces, veamos. Vamos a ver si ahora me permite y si no, pues me dan un chancecito. Lo probé varias veces y me funcionaba. Entonces, permítanme, voy a dejar de compartir un momento y voy a buscar entonces esta presentación ya para compartírsela. Pero lo voy a tener que hacer. Vamos a ver. Me voy a ir por acá.
Ay, bueno, antes de, quiero ver, dejar de compartir. Quiero ver aquí algunos comentarios que ustedes han hecho. Dice, gracias por corroborarme lo de las diapositivas. Muy bien. Heidi menciona que el mundo emocional es complicado, más cuando se trata de interpretar las emociones de los demás, porque todos las expresamos de manera diferente. Es cierto, es un comentario pues muy enriquecedor definitivamente porque tenemos que lidiar con este doble juego, mis emociones, pero también las de los otros. Y podemos tener muchos fallos interpretativos porque las señales son distintas. Es decir, la manera como yo expreso puede ser muy distinta a los demás, pero ya vamos a ver que existen como también formas universales de expresar las emociones y es sobre esas formas que nosotros vamos a ir leyendo. Eh, Leyendo en el sentido de comprender qué está sintiendo una persona. Pero sí, es algo complejo. No es imposible, pero requiere experiencia, ¿saben? Como cuando uno aprende a manejar una bicicleta, tiene sus peligros. Y acá también, pero de cada situación uno debe aprender. La agravante aquí es que todas las personas somos distintas, pero sí tenemos ciertos patrones, ciertos estándares, donde pues nos vamos encasillando a manera general. Es cuestión de ir teniendo esa experiencia, por eso la interacción social, el acercamiento emocional es una práctica que todos debiéramos tener para hacernos más diestros. Nunca lo vamos a dominar todo, porque pues si personalmente no logramos conocer ni manejar con exactitud todas nuestras emociones, pues menos lo haremos con los demás. Pero sí seremos más funcionales en la medida en que tengamos más experiencia, más conocimiento de nuestro procesamiento emocional, más experiencia en la interacción social que nos dé información de cómo procesan las diversas personas y las diversas personalidades, ¿verdad? Jocelyn menciona, también pasa que nosotros mismos no podemos interpretar nuestras propias emociones. Así es, sucede con muchísima frecuencia, pero el estar conscientes de cuáles son y de cuáles pueden estarse combinando. Al describirlas, cuando describimos nuestro sentir, nuestra sensación, ya en esa descripción podemos ir cayendo en la cuenta de a qué emoción pertenece o a qué conjunto de emociones pertenece. Por eso este tema es tan importante, sobre todo porque somos orientadores y guías. Y pues ustedes me darán la razón en el sentido de que es un trabajo donde nuestro equilibrio emocional debe estar muy, muy entrenado. Yo recuerdo que cuando me tocaban, bueno, ya sea con pequeños o con grandes, los pequeñitos, bueno, la disciplina, el tener orden, el poder dar un tema, el que quede eh, muy claro para la mayoría, ayudar a los que tienen la necesidad. Estoy describiendo lo que hacemos en un aula. Luego, compañeras, nuestra compañera de grado, por ejemplo, en mi caso yo la tenía, se había pedido que se hiciera algo, yo le pedí que hiciera una parte, yo iba a hacer la otra parte, pero no he terminado. Bueno, son días cargados de muchas situaciones que nos generan emociones. Y continuamente tenemos que estar buscando una respuesta, no una reacción. Cuidar nuestro gesto, porque podemos estar diciendo una cosa con las palabras, ya vamos a ver eso también, y otra cosa muy distinta con nuestro gesto. Entonces, manejar todos estos elementos. Cuando un chico está en indisciplina, yo no puedo perder el control. Tengo que mantener una respuesta emocional asertiva. Eh, Cuando el compañero de trabajo no logró hacer lo que le tocaba, no significa que lo deba tolerar ni que yo lo tenga que hacer, pero tengo que mantener una respuesta emocional asertiva, que busque una solución, no que simplemente desborde mi emoción. Mantener ese equilibrio en nuestro trabajo es complejo, pero hay que hacerlo, porque nuestro trabajo es con personas y las personas todititas estamos manejando esas emociones. Entonces, el llegar a ser asertivo, el tener respuestas adecuadas, emocionales, respuestas emocionales adecuadas,
Es un arte, podemos decir, que los docentes tenemos que aprender a manejar. Y eso nos agota. Yo llegaba a mi casa y yo no quería hablar por un rato. Mi familia ya sabía que yo llegaba, me quedaba solita, ya sea en lo que comía o en lo que veía algo, porque no ponía algo específico en la televisión, solo quería como recomponerme, quería tomar aire, estabilizarme y ya ir con ellos, porque no quería desbordar en ellos quizá un conjunto de emociones que me iban a permitir o no me iban a permitir ser muy asertiva. Entonces pasaba ese tiempo y yo ya volvía a recobrar el equilibrio y continuaba. Y con muchos compañeros y compañeras comentábamos eso. El trabajo del docente requiere un conocimiento del sistema emocional muy detallado, porque eso nos va a permitir entonces equilibrarnos, ser más asertivos, buscar las señales correctas, cuidar nuestra expresión corporal para no decir una cosa con nuestro gesto y otra con nuestras palabras. Eso es algo que es parte de nuestro trabajo por contar con personas. Aquí tengo más comentarios, dice, sí, porque la mayoría de veces es enfocado en división, divisionismo, por etnia, y cuando deberíamos empezar por nosotros mismos. Sí, hay muchas divisiones y se enfatiza mucho eso. Qué difícil trabajar sobre esto porque digamos que es una agravante distinta. Es de alguna forma poder hacer de menos o no poder, no trabajar en unidad, sino desintegrar los grupos y eso nos provoca emociones de aversión y tenemos que trabajar con las nuestras, con los conceptos que las otras personas tengan, por eso actúan así. Realmente es muy profundo. Alguien me mandó una reflexión y estaba la imagen de 3 cáscaras de huevo, una oscura, digamos como color café oscuro, la otra más clara y la otra blanca. Y luego estaba un sartén donde ya se estaban cocinando. Entonces dice, esta es la manera, digamos, más simple de explicarle a una persona que tiene divisiones o prejuicios étnicos. Todos somos iguales. Entonces estaban los 3 huevitos que en el cascarón parecían distintos, pero eran iguales. Entonces sí, ahí estamos hablando de cambiar muchos conceptos y de controlar asertivamente para buscar un cambio. Si nos descontrolamos o simplemente tenemos ese secuestro amigdalar, como se llama, donde solamente nos dejamos llevar por la emoción y no interviene la cognición, podemos causar más problemas que soluciones. Por eso es tan importante este tema. Lo ideal sería que nos enseñaran a manejar nuestras emociones desde pequeñitos, porque se da mucho que desde niños nos obligan a reprimir emociones, a disimularlas, a esconderlas, pero no a manejarlas adecuadamente, de manera sana, para nosotros mismos y para los demás. Completamente de acuerdo. Pues desconozco la generación a la que ustedes pertenecen, supongo que es más reciente que la mía, pero en mi generación fue lo mismo. Yo nunca durante mi niñez, puedo decir que hasta mi edad adulta, ya entrando a la tardía, he aprendido a cuáles son esas emociones, a nombrarlas, a entenderlas y llamarlas por su nombre, procesarlas, entender que ya conllevan un procesamiento intelectual para poder dar una respuesta efectiva. Yo no lo sabía. Durante toda mi niñez desconocí que estaba sintiendo, sabía que sentía, pero no se entiende a profundidad qué es lo que uno está sintiendo. A diferencia de estas nuevas generaciones en donde ya se habla de inteligencia emocional, en alguna oportunidad les comenté sobre el programa de inteligencia emocional que tuve la experiencia de observar cómo el Departamento de Orientación lo montó y lo echó a andar primero con los docentes, luego con los estudiantes, a la misma vez que con los padres de familia
mejoró muchísimo la interacción con los padres. Teníamos padres con mucha frustración y que llegaban a desbordarse solo por la emoción sin que la cognición mediara. Entonces ellos llegaban a entregarme a mí la furia, llegaban a entregarme a mí la aversión sin que hubiera un filtro cognitivo. Y después que se trabajó esta inteligencia emocional en todos los miembros de la comunidad, porque también en toda la parte administrativa y de mantenimiento se trabajó, tuvo efectos muy buenos, muy buenos. El ambiente de la institución cambió de verdad, del día a la noche. Así es que entender esto es fundamental para poder manejarlo. Podemos controlar aquello que conocemos, pero si lo desconocemos, no sabemos que está dañado y mucho menos vamos a hacer algo al respecto. Pero, pues sí, ¿verdad? Son generaciones distintas. Qué bueno que ahora se habla de las emociones y yo tengo estudiantes muy pequeñitos y me dicen, yo me siento enojado, estoy enojado y a veces me dicen, estoy enojado contigo porque no puedo hacer tal cosa en cuanto a la disciplina, pero que ellos comprendan cuando entienden, sí, pero yo te lo digo porque estas y estas y estas razones, ellos expresan. Algunos maestros de edad más o menos como la mía, toman esto como una falta de respeto, creo que ya lo hablé alguna vez, y para mí no lo es, porque un niño no falta el respeto al indicar que está sintiendo, que está molesto, al revés, me está dando una lección de que está cayendo en cuenta de su emocionalidad, la entiende, la expresa, la comparte para que podamos hacer algo. Entonces, para mí es una riqueza. Antes no se permitía, yo no podía llegar a decirle, no estoy enojada contigo porque, o sea, eso no se podía, pero ahora sí, y no es una falta de respeto, sino es manejar la emocionalidad, poder entenderme y explicarte cómo me siento, hagamos algo para que esto mejore. Para mí es una riqueza, no una falta de respeto. Pero gracias por sus comentarios, agradezco muchísimo lo que han contribuido, muy, muy valioso, de verdad que muy valioso. Ahora sí, voy a compartir la pantalla para que veamos esta. Ay, se me fue, permítanme. Para que veamos esta. Ay, que no puedo hacerlo así. Bueno, esta última teoría, que me encanta, por cierto. Vamos a ver, voy a compartir primero, así es, toda mi pantalla. Vamos a ver si así se logra. Yo ahorita estoy compartiendo mi pantalla, entonces yo esperaría, ustedes van a ver lo que yo estoy haciendo, me van confirmando si ven, porque desde acá entonces voy a compartirlo. ¿Me pueden decir de manera audible para que yo los escuche si ven una diapositiva blanca con letras verdes que dice el curso de neuropedagogía? Sí, licenciada, sí. Muchas gracias, porque ahora no puedo regresar a Classroom. Muy amable. Entonces, estamos en esto. Esta nueva, bueno, relativamente nueva teoría se habla, la postula Paul MacLean, es un neurocientífico norteamericano, ya de años más recientes, en donde ya con la contribución de la neuropedagogía nos habla acerca de su teoría evolutiva del cerebro triple, en donde, en pocas palabras, estamos diciendo que existen 3 cerebros en uno, ¿verdad? Entonces, escuchemos este audio que nos explica un poquito más sobre esto. Quisiera introducir esta temática hablando de 2 aspectos del desarrollo del cerebro. Podemos hablar de un desarrollo o una evolución filogenética, que es el caso que vamos a tomar hoy, o sea, cómo desarrolló el sistema nervioso a través de las especies, pero también podemos hablar de un desarrollo o evolución ontogenética, o sea, desde que se concibe, desde el momento de la concepción,
hasta que el cerebro termina de madurar. En estos dos modelos, digamos, en estos dos tipos de desarrollo o aspectos, utilizamos terminología un tanto distinta. Y si bien el desarrollo filogenético tomado por Paul Paglen es bastante más simple que el desarrollo endogenético, nos va a servir como introducción al tema del alfabetismo emocional. Muy bien, entonces, conociendo esta teoría, vamos a tener ese alfabetismo, porque, pues, alfabetizarnos emocionalmente es poder comprender todas esas partes que forman el procesamiento emocional, cómo las podemos combinar, toda esa parte, esa teoría emocional que nos ayuda a comprender, y lo que comprendemos lo controlamos o lo podemos manejar, ¿verdad? Entonces, les voy a colocar, aquí está el cerebro completo, aunque esta teoría habla del cerebro triuno, o sea, 3 cerebros en uno, no significa que estén literalmente divididos, sino que son áreas especializadas del procesamiento. Ya vimos que el último teórico mencionó, sí, la cognición es importante, pero la cognición en donde aprendemos o que nos permite procesar la información es el último paso que hay antes. Entonces aquí es donde vamos a aprender desde esta teoría qué es lo que sucede antes de llegar a ese proceso cognitivo. Aquí vemos las estructuras cerebrales que abarcarían cada una de estas capas evolutivas. El cerebro reptiliano comprendería la parte del tronco, tallo cerebral y el cerebelo. El cerebro de mamífero, sistema límbico o cerebro emocional comprendería las áreas subcorticales. Vamos a ver que los módulos más importantes, los módulos cerebrales más importantes de esta capa del cerebro son el tálamo, la amígdala y el hipocampo. Y por último, el cerebro humano, la neocorteza, donde se dan todas las funciones ejecutivas más complejas. En esta imagen podemos ver literalmente el trayecto, digamos, del procesamiento emocional. El cerebro reptiliano, ya vamos a ver que es esa parte del cerebro que es automática, es presente, es reactiva y permite la supervivencia. Al ser presente no tiene pasado ni futuro, solo se centra en el momento y es allí donde se genera parte de la generación de la emocionalidad. Es como instintivo. Posteriormente se traslada al cerebro que le llaman mamífero o al sistema límbico. Ese sistema límbico está formado por la amígdala, el hipocampo y el tálamo, que son 3 módulos o 3 componentes, vamos a decir, cerebrales que nos ayudan a que se procese la emoción y que esté ya en un trayecto listo para pasar al cerebro humano. Es la neocorteza. Justamente en esta parte frontal, detrás de la frente, están los lóbulos frontales, en donde específicamente están las funciones ejecutivas que se refiere a la toma de decisiones, nuestro juicio, nuestra conciencia. Los científicos mencionaban que si existiera un lugar físico donde estuviera la conciencia humana, sería ahí, en el lóbulo frontal. Ahí está todo lo que nos hace ser humanos, neurológicamente hablando. Las otras componentes del cerebro son automáticos, nos permiten conservar la vida, movernos, en fin, producir el lenguaje de manera motora, pero allí está la conciencia humana. No sé si ustedes han escuchado de un experimento científico que se dio de manera fortuita. Un trabajador se lastima en esta parte frontal, en la parte frontal del cerebro, aquí, y se introduce un hierro en esta sección de acá. Pensaron que iba a morir.
pero él estaba bien, digamos, si no fuera por ese golpe, fue extraído y resulta que vivió, ¿no? Y aparentemente no tenía ningún problema. Por eso en esos años se creía que esta parte del cerebro era inútil, porque no contaba con ninguna función vital a partir de ese golpe y de que tuvo que perder parte de estos lóbulos frontales. Con el tiempo, esta persona sobrevive, regresa a casa, a su trabajo, en fin, y se dan cuenta que es una persona completamente distinta. Generó una personalidad diferente, se va de casa, deja su trabajo, se volvió, según recuerdo, una persona indigente, desinteresada por la vida y una serie de características que eran contrarias a lo que él era. Entonces, allí es donde empiezan las primeras investigaciones sobre esta parte del cerebro, corroborando que ahí reside nuestra forma de ser físicamente, reside allí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se combinan desde esta parte instintiva, que podemos hablar de la emocionalidad, un procesamiento emocional que permite ya hacer el último filtro, que es en el neocórtex o en el cerebro humano? Vamos a ver otras partes aquí. Bueno, veamos la anterior. Aquí vemos ilustrado lo que presenté en la diapositiva anterior, pero lo vemos en forma individual. Muy bien, entonces aquí vemos este sistema instintivo, el sistema límbico o de procesamiento de sensaciones, y acá tenemos el neocórtex o la corteza cerebral, específicamente en el lóbulo frontal, que nos permite entonces ya tener un cuadro completo de ese procesamiento. Veamos esta parte. ¿Qué características presenta el cerebro reptiliano? Bueno, está relacionado con lo instintivo. Ya dijimos que está compuesto por el cerebelo y tronco. Vive en el tiempo presente, no tiene pasado porque no tiene memoria. Tiene una conducta instintiva, programada, poderosa. Tiene funciones automáticas, como las que mencionamos en la diapositiva anterior, y permite una adaptación rápida. Es el primer lugar a donde llegan las sensaciones que el ambiente nos está generando, ¿verdad? Como los estímulos que estamos recibiendo, estamos hablando de tipo emocional, llegan a ese primer lugar, a ese primer cerebro reptiliano, como se conceptualiza, y en ese primer momento lo que se genera entonces es una reacción poderosa, automática, además de que también tiene otras acciones, regula otras acciones automáticas de nuestro cuerpo, como la respiración, el movimiento. Entonces permite adaptarnos. Es un cerebro, digamos, o es una parte del cerebro en donde es instintivo la reacción, porque es donde llegan en primera instancia todas las sensaciones que tenemos de todo tipo. Y en el tálamo es como si fuese un distribuidor vial. Lo manda a diferentes partes del cerebro dependiendo de qué tipo de información sea. Pero allí es donde llega primero. Y al llegar primero provoca una reacción. Veamos esto. Aparte de tener estas funciones vitales automáticas que ya mencionamos, podemos mencionar varios instintos relacionados con el complejo reptiliano, que por supuesto tenemos todos los mamíferos también, porque es nuestra capa más primitiva. El primer instinto que podemos mencionar es el de territorialidad. Esta área de nuestro cerebro defiende el territorio a toda costa, porque es pro supervivencia. En el caso de los seres humanos, el territorio no incluye solamente ese espacio que necesito para cubrir mis necesidades básicas, justamente, sino también nuestras posesiones, nuestras ideas, e incluso hasta otras personas.
Muy bien, entonces cuando estamos reaccionando, no respondiendo, estamos actuando desde esta capa cerebral y desde un complejo reptiliano más instintivo. Ya veíamos que corresponde para el ser humano la territorialidad y cuando actuamos de esa manera, muy territorial, prácticamente estamos disminuyendo ese procesamiento emocional, solamente lo estamos dejando en esta área instintiva y no estamos utilizando lo que nos distingue como especie, que es nuestro cerebro humano, el neocórtex. Y hay pues algunas fotos, ¿verdad? Donde incluye en los animales, es su territorio, defenderse, sobrevivir, pero en el caso de los humanos, pues prácticamente hacemos lo mismo si únicamente actuamos desde esta capa reptiliana. ¿Verdad? Entonces, es una capa donde los rituales, las supersticiones, los hábitos son muy fuertes. Necesita que todo sea previsible, es inflexible, no le gusta el cambio. Y cuando actuamos así, insisto en esta idea, actuamos desde esa capa. También busca las jerarquías, el poder, yo estoy por encima de alguien, busca dominar. Cuando actuamos de esa forma, repito, ¿verdad? Estamos actuando desde ese capa reptiliana o con ese complejo reptiliano instintivo. De jerarquía de poder. Por eso esto no es emocionalmente asertivo, porque estamos quitándole el resto de proceso, que ya vamos a ver cuál es. Dice que busca el instinto de transferir el estrés al más débil. Bueno, y todos hemos tenido algún conocido o en algún momento, o quizá en muchos, ojalá que no, hemos actuado así. Ahora el cerebro mamífero. Bueno, ahí vamos a escuchar a qué se refiere. Entonces, si tiene memoria, no solo tiene presente, sino también pasado. Obviamente que los mamíferos inferiores tienen un tipo de memoria más condicionada que nosotros, ¿no es cierto? Pero donde hay memoria hay aprendizaje. Como mencioné anteriormente, la amígdala y el hipocampo son estructuras cerebrales dentro de este sistema límbico que vamos a desarrollar más adelante por su relevancia en cuanto a esta temática. Y bueno, así como el cerebro reptiliano tenía que ver con el reaccionar, el cerebro del mamífero tiene que ver con el reaccionar y con el sentir. Muy bien. Entonces, en esta otra parte o esta otra capa del cerebro permite entonces sentir. Ya busca un ambiente más contenedor, busca involucrarse afectivamente, tener buenos vínculos, digamos que nos va humanizando. El primero era instintivo, nos deshumaniza. Este nos está ya llevando hacia la humanización, estas otras funciones cerebrales. Entonces, ¿cómo contamos con esa parte instintiva? Y ya aquí ya se empieza a tener aprendizaje. Ahí es donde yo ya puedo darme cuenta que ciertas reacciones me han provocado ciertas formas de actuar porque ya tiene pasado y presente. En el otro solo existe la hora y yo digo lo que yo quiero ahorita porque yo me siento enojada y ahorita es que lo voy a decir. Y entonces causo muchísimos problemas y ofendí a medio mundo. Y bueno, eso es actuar desde la capa reptiliana. Me voy a un cerebro mamífero o empiezo a procesar mi emocionalidad, entonces yo ya puedo sentir, pero ya existe un vínculo, ya existe una afectividad, ya puedo medir que si digo o hago ciertas situaciones puede ser contraproducente. Ya empiezo a tener cierto conciencia y control de lo que hago. Ahora veamos en el neocórtex. Y finalmente, la última capa, la más avanzada, la que tenemos más desarrollada, la que ocupa el 80% de nuestro encéfalo, la neocorteza, la corteza del neomamífero, donde se encuentran los hemisferios cerebrales, donde se encuentra el modelo
de cerebro bilateral que desarrollaremos en la próxima clase. Y esta es el único área del cerebro que, aparte de tener presente y pasado, tiene futuro. Esta área cerebral nos permite anticipar, proyectar, planificar. Es el asiento de la inteligencia emocional e intelectual. Muy bien. Bueno, entonces ahí ya llega, si pensamos en la información que recibimos emocionalmente hablando, la recibimos del ambiente. El primer lugar a donde llega es a la capa reptiliana. De nosotros depende si se queda ahí, entonces vamos a ser personas reactivas. Simplemente decimos y hacemos lo que nos provoca en ese momento y ya. Si nosotros, aquí está la base científica de contar hasta 10, porque esto lleva algún tiempo. De que llegue hacia eso, nos provoca la emoción y definitivamente nos estamos sintiendo, por ejemplo, de verdad con mucha ira. Pero entonces, si damos un poco de tiempo, respiramos y entendemos que esto es instintivo, pero yo necesito dar una respuesta, no una reacción. Entonces, en ese ínterin, doy el chance de que el sistema límbico trabaje, que pueda evaluar lo que se siente y que posteriormente llegue a la neocorteza, es decir, a nuestra conciencia, y pueda ser filtrado, pueda ser analizado, y entonces ya no tenga una reacción, sino que ya pueda pensar, reflexionar y dar una respuesta. Porque la respuesta busca un objetivo, la reacción no, simplemente es el desbordamiento de lo que estoy sintiendo. Y como lo mencionamos en clases anteriores, la parte más evolucionada de la neocorteza son los lóbulos prefrontales, donde se asientan las funciones ejecutivas. En la próxima diapositiva van a ver un mapa mental que sintetiza la información dada hasta el momento. Bueno, ahí está el cerebro triuno, formado por estas 3 capas cerebrales, que se les coloca el nombre y las características de lo que vimos, ¿verdad? Reptiliano, mamífero, el sistema límbico y el neocórtex. Voy a dejar de compartir ahora. Y sí, bueno, qué bueno que se observó. Entonces, ya casi estamos sobre el tiempo, pero quiero compartir con ustedes ya casi lo que estamos por terminar. Bueno, es nuestra presentación y vamos acá. Entonces, resumiendo, esta nueva teoría o la teoría más reciente, siempre hay investigaciones al respecto, ¿verdad? Pero la más relativamente más reciente es el modelo triuno, cerebro reptiliano, que es primitivo, retomando las ideas que vimos en esta presentación, es instintivo, nos hace reaccionar si nos vemos amenazados. La amenaza puede ser real o imaginaria. Puede ser que nos estemos imaginando que una persona nos quiere hacer daño cuando no está sucediendo, o que un ambiente es dañino cuando en la realidad no sucede. Pero a fines de sentir es lo mismo. Si viene de mi mente o si realmente viene del ambiente, siento lo mismo. Por eso debemos evaluar constantemente si estas creencias vienen de nosotros o son reales. Está a cargo de funciones vitales, por supuesto, pero es el primer lugar donde llegan las sensaciones y como un distribuidor vial va a enviar la información a diferentes partes del cerebro. Si nos quedamos ahí, simplemente reaccionamos. El cerebro emocional, que es el sistema límbico, que está formado por la amígdala, el hipocampo, el tálamo, que son módulos cerebrales o partes cerebrales. Allí ya hay un presente y un pasado. ¿De dónde viene lo que estoy sintiendo? Lo estoy sintiendo ahora. Hay memoria, ya puede haber aprendizaje, tiene que ver con el sentir. Aquí pues ya vimos la amígdala se ubica ahí, que es un módulo cerebral que se refiere al banco emocional
de las memorias emocionales. Allí es donde guardamos específicamente los recuerdos emocionales. Por supuesto que también hay otros tipos de recuerdo, pero en este módulo se especializa en el sentir. Entonces es donde especialmente se localizan nuestras memorias emocionales. También está el hipocampo, que es prácticamente el centro de la memoria, de todo tipo. Pero la amígdala es de la memoria emocional. El cerebro racional no es, miren, viéndola, es amígdala, pero no son las amígdalas que tenemos en la garganta, ¿verdad? Sino este módulo cerebral. El cerebro racional, la neocorteza, allí reside la elección, la capacidad de elegir qué hago con lo que siento. Esa es la riqueza del cerebro racional. Allí yo analizo, lo verbalizo, le pongo un razonamiento en lo que estoy sintiendo. Allí es donde ya puedo hablar de inteligencia emocional. Allí también reside la inteligencia intelectual. Cuando hablo de inteligencia emocional es que yo conozco todo este proceso y en cuestión de segundos, y esto requiere práctica, como hablábamos, como manejar una bicicleta, yo me vuelvo más asertivo porque ya sé de dónde viene. O me quedo en la reacción en el cerebro reptiliano, o doy un poco de chance, lo pienso, lo proceso y puedo tener entonces el poder de elegir cómo actuar ante diferentes situaciones. Ahí está la diferencia entre las personas, quién reacciona y quién responde. Ese es un dibujito, ¿verdad? De una imagen de lo que acabamos de analizar. Este es un cerebro, digamos, dividido por la mitad y lo estamos viendo de manera lateral, ¿verdad? Ahí está. Y luego hablamos de la expresión de las emociones. Ahí es donde nos damos cuenta de que todo el mundo, eso es normal y general. Ocultamos nuestras emociones en cierta medida. Eso es normal. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger nuestra autoimagen y sabemos que no todo lo que sentimos y generamos alrededor de una emoción es socialmente aceptado. Eso lo sabemos. Y no es que fomentemos la hipocresía, pero es una reacción natural. No decimos o no explicamos todo lo que estamos sintiendo. Pero casi siempre emitimos una señal para conocer lo que sentimos, nosotros hacia los demás y los demás hacia nosotros. Lo hacemos a través de la comunicación verbal, que sería lo ideal, el poder verbalizar lo que estoy sintiendo. También me ayuda a racionalizarlo y a buscar un camino oportuno para todos. Eso sería lo ideal, el poder hacerlo o poder trasladar lo que siento a través de mi comunicación verbal, pero también existe la no verbal, en la cual debemos cuidar. Las expresiones faciales son los indicadores emocionales más evidentes. Son un buen indicador de lo que siente una persona sin importar la causa. Así es que en el rostro, en la mirada y eventualmente en algunos gestos que nosotros hagamos corporalmente, también expresamos lo que estamos sintiendo, aun cuando nuestras palabras estén diciendo lo contrario. Por eso debemos cuidar que esto esté alineado, que realmente sea lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, y eso mismo voy a estar demostrando. Hay momentos en donde es imposible casi, pero tengo que mantener una postura neutra, ¿verdad? Y no con el fin de perder a los demás. Hay situaciones que son tensas con padres de familia, con compañeros. Yo necesito controlar. Desde mi gesto también puedo controlar mi emocionalidad, ¿saben? Es un proceso inverso. Y si yo sonrío muy propiamente, no de manera que proyecte como alguna burla, sino sonrío tranquila, puede ser que mi reacción, o eso incide en que mi reacción se procese mejor y yo logre una respuesta adecuada. Pero generalmente el indicador emocional más evidente es el rostro. Como comentaba la compañera, sí hay personas donde cuesta mucho leerlas. Su rostro es sin expresión, pero es cuestión de tener esa práctica
y de tener esa convivencia para ir encontrando esas señales que quizá en algunas personas no son tan evidentes. Llegamos ya al final de la clase, sé que ustedes están en un tiempo donde tienen que pues unirse a exámenes, así es que pueden salirse. Agradezco, sí, así es, pueden salirse. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Continuamos la próxima semana. Feliz jornada. Pasen todos un buen día, un feliz domingo. Feliz día, Lick. Buen día. Bendiciones, Víctor. Gracias igualmente, igualmente para todos.